siempre es un orgullo venir a la Patagonia. Hay una mística deportiva distinta y por primera vez la UMPA puede ser sede de organizar estos juegos, así que es doble la alegría para nosotros. Sí, es un desafío porque impone mucha coordinación, mucho esfuerzo. Hay una gran cantidad de organismos que están participando. La Municipalidad de Río Gallegos colabora con todos los espacios de competición, con otras instituciones deportivas también de la provincia y además con todos los proveedores de servicios que hay que brindar a las delegaciones, exige un gran esfuerzo de coordinación y de organización por parte de la universidad. La verdad es que es impresionante la cantidad de gente. Yo pensé que no iba a haber mucha gente, pero las universidades como que se redestacaron y son un montón. Y seguro va a estar muy buena, pero vengo a ser compañeros y a ganar, obviamente. Como todo deportista quiere ganar. Y está muy bueno porque es diferente a un torneo que se juega solamente una sola disciplina, porque tenemos a todos nuestros compañeros alentándonos, así que se vive otro ambiente, muy divertido y se arman buenos lazos. El deporte universitario viene creciendo día a día. Esto se ve en la gran magnitud de los juegos que hace que se visibilicen dentro de las universidades también, porque después hablamos con los directores de deporte, entrenadores, y nos dicen que los cursos sirvieron para hacer crecer muchísimo más el deporte dentro de la universidad. Mirá, yo creo que el hecho de que los curas han trascendido un cambio de gobierno hace que se hayan convertido en una política de Estado. Iniciaron en el año 2014 y hoy en el año 2017 se siguen haciendo y continúan creciendo y cada vez son más las competencias nacionales e internacionales. Así que por eso, como dije hoy, considero que los Juegos Universitarios son una política de Estado y absolutamente consolidada e invito a todos los estudiantes del país a apropiarse de eso.